Bueno, empezamos entonces con esta clase en la cual vamos a ver las definiciones de límite que faltaban. Hasta ahora hemos visto una sola definición, es el límite de una función en un punto. Este límite puede estar definido o no. Hemos visto también límites laterales. Cuando los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Cuando los límites laterales son iguales, por izquierda y por derecha, el límite existe y vale L. O sea, esta es la definición del límite en un punto. Este límite que estamos viendo ahora es el límite infinito. Es la definición que está en la página 15. Fíjense acá cómo está definido. El límite, cuando x tiende a x0 de f de x, igual a infinito. Esto ocurre cuando nosotros, por ejemplo, tenemos como en el gráfico una asíntota vertical en x de x0. Así que, sea que nos acerquemos por derecha o por izquierda, la función, en este caso, tiende a valores muy grandes. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bien, entonces, esta definición ya, a diferencia del límite en un punto en el cual uno establecía un épsilon, ¿se acuerdan que la definición de límite en un punto empezaba con dado un épsilon mayor que cero? Acuérdense que el épsilon me establecía un entorno para el punto L. Acá no puedo decir eso del épsilon, tengo que definir un m que es un número tan grande como se quiera, ¿sí? Dice, dado un m mayor que 0, existe un delta, función de m también mayor que 0. Fíjense que en este gráfico, si yo establezco un valor de m, ese valor de m me va a establecer un valor de delta, que es la distancia del centro a los extremos en el entorno reducido de x0. Si el m fuera más grande, el valor de delta va a ser más chico. ¿Se dan cuenta? Si yo aumento el m, el valor de delta va a ser cada vez más chico. O sea, la distancia del centro a los extremos se va a hacer cada vez más chica. Si hago el m más chico, el valor de delta va a ser más grande. Entonces, ¿qué dice la definición? Si se cumple que dado un m mayor que 0 existe un delta, que es función de m, cuando decimos delta función de m lo expresamos así, delta de m, tal que, fíjense lo que aparece acá. Esta expresión acá es la misma que la expresión para límite en un punto. Esta doble desigualdad establece a x perteneciendo al entorno reducido de x0. O sea, x no puede valer x0, porque si fuera x igual a x0 me quedaría 0 esta expresión, y esto no es posible porque le estoy restringiendo o estableciendo que tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. O sea que esta doble desigualdad me establece este intervalo que está graficado acá. ¿Qué es lo que dice esto? Si x pertenece a este intervalo, ¿sí? O sea, al entorno reducido de x0, el f de x va a ser más grande que de m. Acá lo pone en módulo porque puede suponerse que el m también puede ser un número negativo, pero mirámoslo para no complicarlos como si fuera un número positivo grande. Entonces el módulo de f de x siempre va a ser más grande que m si x está acá adentro. Fíjense, si yo elijo un valor de x que está en este entorno reducido de x0, la imagen f de x siempre va a ser más grande que m. Si yo corriera el m más grande, digamos, si el m fuera más grande, el delta sería más chico, elijo un x que esté acá adentro, la imagen siempre va a caer por encima de m. Esta es la definición de límite en el infinito. ¿Se entiende un poquito la definición? Planteo un m, establezco un m, el m me establece un delta, ese delta me establece un
entorno reducido para x0, cualquier valor de x que esté dentro de ese entorno va a hacer que la imagen caiga por encima de m. El valor de f de x sea más grande que m. Esto es lo que se refiere a la definición rigurosa del límite cuando x tiende a x0 y que me da un valor infinito. Pasa con cualquier función, como les decía, que tenga una asíntota vertical en el punto x0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Paso a la próxima. Fíjense, esta definición, a diferencia de la anterior, ya no estoy tendiendo a un valor x0, sino que x tiende a un valor tiende hacia infinito, tiende a hacerse un valor muy grande. Y lo expreso de esta manera: límite para cuando x es infinito de f de x igual a L. Son los casos en los cuales la función se aproxima a un valor L a medida que x tiende a valores muy grandes. Son los casos en los cuales tenemos lo que se llama asíntotas horizontales. O sea que el valor de L termina siendo una asíntota horizontal para la función. En estos casos sí puedo establecer un valor de epsilon, porque al existir L, yo puedo determinar un epsilon, una distancia de L a los extremos, ¿sí? Establezco un epsilon. Fíjense que el hecho de establecer un epsilon acá, voy a pararme en L más epsilon, y voy a poder definir un valor de n que va a depender de epsilon, porque si el epsilon es más chico, el n va a ser más grande. ¿Sí? Si el epsilon está más cerca de L, el n va a ser más grande. Si yo establezco este valor de epsilon, queda determinado un n, tal como está dicho aquí. Dado un epsilon mayor que 0, existe un n que es función de epsilon también mayor que 0. Fíjense que dice acá, tal que si x es mayor que n, o sea, si yo elijo un valor de x que es más grande que n, su imagen va a caer en el entorno de L, y lo digo de esta manera: módulo de f de x menos L menor que epsilon. Recuerden aquello que dije al principio cuando definimos límite, que esto me representa el entorno de L. O sea, el hecho de tener este módulo de f de x menos L menor que epsilon, estoy diciendo que f de x cae acá dentro de este intervalo que está gráficamente mostrado acá, analíticamente representado por esta expresión. Entonces, toda vez que tengamos un valor de L acotado cuando x tiende a infinito para la función, lo vamos a definir de esta manera. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no hay pregunta es porque o no se entendió nada o está todo bien. Esa es mi gran duda. ¿Me escuchan? Sí, estamos acá. Estamos Bien, acá. bien, bien. Perfecto. La última definición, que está en la página 19, ocurre cuando nosotros tenemos el límite para la función cuando x tiende a infinito y ese límite me da infinito. O sea, este límite se da con toda función creciente o decreciente, digamos. En este caso vamos a mirarlo de manera creciente, ¿sí? Por ejemplo, esta función que yo grafiqué acá, que es la función exponencial 2 a la x, 2 a la x. Fíjense que dice la definición: si se cumple que dado un m mayor que 0, establecido un m, y tan grande como se quiera, ese m va a definir un n aquí, que va a ser función de m, porque si yo hago un m más grande, el n también va a cambiar, va a depender de m. Tal que si x es mayor que n, o sea, si yo me paro en un valor de x aquí más grande que n, su imagen va a ser más grande que m. F de x es más grande que m. Esta definición es así, ¿cierto? Límite, cuando x tiende a infinito de f de x es infinito, si se cumple lo que yo les pongo acá. Dado un m mayor que 0, existe un n que es función de m, tal que si x es más grande que n, la imagen de x, o sea, f de x, va a ser más grande que m, como está definido acá. Estas serían
todas las definiciones de límite que estaríamos viendo. Están todas dadas acá. Límite en el infinito, límite infinito en el infinito, y con eso completaríamos todas las definiciones. Hay algunos ejercicios o ejemplos en el libro que dan cuenta de cómo determinar el n y el m. No vamos a detenernos en esto. Nos importa, en este caso, solamente ver las definiciones. Y después tenemos límites notables. También en el libro hay una demostración para el cual el límite, cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, me da 1. Está demostrado en el libro. ¿Cómo se entiende? Cuando se acerca a 0, seno de x se parece bastante a x. Es como que el numerador y denominador se hacen casi iguales y ese cociente tiende a ser 1. ¿Entiende? Estas son expresiones, como dice ahí, especiales en operaciones de paso al límite que adoptan forma indeterminada. ¿Por qué? Si yo le hago la evaluación del límite y reemplazo la variable por el valor al cual tiende, el seno de 0, ¿cuánto da? El seno de 0 da 0. El seno, acuérdense, pasa por el origen. Y el x también da 0. 0 sobre 0 es indeterminado. Recuerden que el otro día definimos los casos de indeterminaciones. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito y todas las otras. Todas esas son indeterminaciones para las cuales la función no estaría definida. Sin embargo, en el límite podemos establecer que en este caso seno de x sobre x me da 1. No lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a decir, a definir. Quería mostrar un ejemplo de cómo funciona esto, porque también el ejemplo va a ser esclarecedor en cuanto a cómo se trabaja con funciones trascendentes como la trigonométrica esta, ¿no? A veces se cometen errores de simplificar, por ejemplo, la x con la x, y yo no puedo trabajar con el argumento del seno. Yo para poder hacer simplificaciones tengo que tener a los elementos acá en factores. No tengo un factor, no tengo una factorización, tengo el seno con su argumento y eso no lo puedo tocar. Voy a poder hacer alguna otra cosa, pero no tocarlo o simplificarlo con cosas que estén abajo. Esto es lo que les decía antes, ¿no? Si yo reemplazo la variable por el valor hacia el cual tiende, ¿qué vamos a obtener? Fíjense, límite para x que tiende a 0 de seno de 5x sobre 7x, ¿no? Cuando yo reemplazo por 0, la variable me va a quedar seno de 5 por 0 sobre 7 por 0, o sea, seno de 0 sobre 0. El seno de 0, dado que el seno pasa por el origen, es 0. O sea, que ahí me aparece la indeterminación. Siempre que aparezca la indeterminación, el ejercicio no queda ahí. Uno tiene que determinar el verdadero valor del límite, como plantea acá la consigna. Siempre va a ser posible establecer cuál es el verdadero valor del límite a partir de que aparezca esta indeterminación. ¿Cómo la trabajamos? Fíjense, la expresión anterior puede modificarse sin alteraciones introduciendo una expresión que me faltó poner. Como sigue, fíjense, esto que está acá, yo lo puedo modificar sin alterar la expresión, multiplicando y dividiendo por 5. ¿Por qué hago esa introducción? ¿O por qué introduzco esta expresión que no va a modificar la expresión? No la modifica. Pero a mí me interesa que aparezca un 5 en el denominador. Fíjense la operación que yo hago acá, cambio de lugar. Porque acá están multiplicándose, el orden de los factores no altera el producto. Y puedo llevar el 5 en el lugar del 7 y sacar el 7 y ponerlo en el denominador acá. ¿Se entiende la operación que hice acá? ¿Me pueden seguir? Sí. Bien. ¿Por qué introduzco el 5? Porque entonces me va a aparecer acá en el denominador una
expresión igual que la que tengo en el argumento del seno. ¿Se entiende? El hecho de que aparezca algo que está igual me va a permitir hacer una sustitución. ¿Qué más hice en el paso sucesivo? El límite de un producto, hay pasos acá que yo estoy obviando, pero estoy aplicando álgebra de límite. El límite de un producto es el producto de los límites, y el límite de una constante es la constante misma. Eso me permite decir que puedo sacar el 5 séptimos como una constante afuera del límite. En realidad estoy aplicando álgebra de límite y aplicando esto que les decía, el límite de un producto, el producto de los límites, el límite de una constante, que es la de 5 séptimos, es la constante misma. Le puse un color diferente a los 5 para mostrar a dónde van apareciendo, dónde van quedando. Los 5 que yo involucré acá, multiplicando y dividiendo. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. ¿Se entiende, sí? Fíjense, el paso que hago, nosotros en cálculo vamos a hacer mucho esto cuando trabajemos en derivadas o en integrales, que es lo que es sustitución de variable o cambio de variable. Lo que está como argumento del seno acá, que es el 5x, lo voy a llamar u. U igual a 5x. Entonces, acá abajo también me va a quedar u, porque es como si hiciera un cambio de variable, ¿no? Entonces, seno de u sobre u me va a quedar. ¿Qué va a pasar con el límite? En vez de tener límite, cuando yo cambio la variable, tengo que cambiar la variable acá, x, por la u también. Ahora, fíjense que si x tiende a 0, ¿qué va a pasar con u? ¿Hacia qué va a tender? También va a tender a 0. Si x tiende a 0, entonces u tiende a 0, y yo voy a reemplazar la variable. Fíjense, me aparece el 5 séptimo, el límite para x que tiende a 0, de seno de 5x sobre 5x, y aquí hago el cambio de variable. En vez de poner x que tiende a 0, pongo u que tiende a 0, y seno de u sobre u me va a quedar acá. O sea, 5x lo reemplazo por u, y acá también. Con lo cual me aparece el límite notable, que yo dije que valía 1 por definición, no lo he demostrado, pero sé que este límite vale 1, porque es un límite notable. La tendencia de seno de u y de u cuando u se acerca a 0 es muy similar, por lo tanto ese cociente tiende a 1. Entonces, si esto vale 1, que lo estoy poniendo acá, ¿cuál es el resultado del límite? 5 séptimos. Este es el verdadero valor del límite. No es 0 sobre 0. Me queda indeterminado, pero yo a través de este procedimiento, ¿sí?, he llegado a obtener el verdadero valor del límite, 5 séptimos. Alguno podría decir, a ver, saco el 5 afuera, saco el 7 afuera, me va a quedar seno de x sobre x, y eso me da 1, y lo mismo obtengo el 5 séptimos. Está muy mal ese procedimiento, porque estoy sacando el 5 afuera del seno, cuando eso no lo puedo hacer. Por ahí se llegan a resultados equivalentes, pero nosotros en matemática evaluamos el procedimiento. Y en ese caso sería mal hacerlo como les dije, sacar el 5 y el 7 afuera. El procedimiento es este. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, yo escucho siempre que alguien responde que es el mismo, pero de los 30 que están en la clase, ninguno me dice nada. Supongo que están entendiendo. Estaría bueno si pudiera haber un retorno de lo que estoy presentando, digamos, para saber si entienden o no. ¿Tienen alguna pregunta? Ese ejemplo, profe, está en el apunte. No está en el apunte. No está en el apunte. No está en el apunte. Yo lo que hice ya es hice una impresión PDF de esta presentación y se las voy a compartir. ¿Sí? Bien, porque yo estoy siguiendo el apunte también y no está lo mismo, digamos. ¿Cómo? Que yo vengo siguiendo el apunte también y hay otros ejemplos, no el mismo. Capaz más simple ese. Bien, bien. Para entender. Sí. Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. No es mucho lo que queda para mostrar, de este tema.
Otro caso de límite notable es este. El límite, cuando x tiende a infinito, más 1 sobre x a la x, es una expresión rara, pero aparece. Este acá tiene un valor que es el número neperiano E, el 2,7182. Fíjense que acá está representada en una tabla, tengo la tabla y tengo la función graficada. Fíjense que cuando x tiende a hacerse muy grande, como lo estoy poniendo acá, fíjense, empiezo con 1, después con 5, con 10, con 50, hasta 5000. ¿Qué pasa con la imagen de esta función? Con 1 vale 2, fíjense que si hago reemplazo por 2 por 1 acá, me va a quedar 1 más 1 sobre 1, o sea, 2 elevado a la 1 equivale 1. 2 elevado a la 1 es 2. Cuando le pongo 5, acá me va a quedar 1 más 1 sobre 5, 1 más un quinto. El 5, el resultado me da 2,48. Sigo aumentando el valor. La tendencia, fíjense, es al número que nosotros llamamos E, número neperiano. Por lo tanto, este límite, cuando x tiende a infinito, vale E. La expresión que tienen acá al lado es equivalente a esta. No lo tengo escrito, pero fíjense que si yo reemplazo a 1 sobre x por t, y en vez de poner 1 sobre x pongo t, acá arriba, si invierto las dos fracciones, 1 sobre x y t, puedo decir que x es 1 sobre t. Y cuando x tiende a infinito, como x está en el denominador, t hacia qué va a tender? Va a tender a 0. Cuando x tiende a infinito, t tiende a 0. Esta expresión que tengo acá es equivalente a esta. Y la sustitución que estoy haciendo es decir que t es igual a 1 sobre x. Son equivalentes. Bueno, esta no sé si tiene mucha importancia. Cuando aparece un valor distinto de 1 acá en el numerador de fracción, que sería este valor acá, en vez de ser 1, es este, el límite tiende a e a la r. Sí. Dígame. ¿Puede volver a explicar la definición de arriba? Porque no me quedó muy claro. Digamos, este valor, este límite acá, tal como está, es un límite notable y vale e. Acá yo estoy mostrando, cuando x crece indefinidamente, porque estoy haciendo tender a x a infinito, ¿qué pasa con la imagen? Tiende al valor e. Lo estamos viendo acá, sustituyendo a x por los valores que yo le estoy dando, ¿no? Por ejemplo, el último calculado acá es con 50.000. Y le pongo 50.000 acá y 50.000 acá, el valor que obtengo de la imagen, la tendencia es a e. Lo que puse acá al lado es la expresión equivalente cuando en vez de sustituyo la 1 sobre x por t. Si t es 1 sobre x, acá en vez de tener x voy a tener 1 sobre t. Y acá en vez de tener x que tiende a infinito, si t es 1 sobre x, si x tiende a infinito, t tiende a 0. Esta expresión es equivalente a esta, y en ambos casos el valor que obtengo es e. Eso es todo. Si aparece una expresión como esta, su límite es el valor e. Acá está la graficada, esta misma función, a medida que x crece indefinidamente. ¿No? Era más el valor que el valor de 100, 150, pero va tendiendo hacia la línea roja, que es el número neperiano. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No hay mucho para decir de esto. Simplemente que el límite, los dos límites notables que hemos mostrado acá, el límite para seno de x sobre x me da 1 cuando x tiende a 0, y en este caso, cuando x tiende a infinito, el límite de más 1 sobre x a la x me da el valor e. Eso es todo. Son los límites notables que vamos a definir. Bien, gracias. Bien, puede ser que el límite no existe porque es oscilante. El caso del seno es este, por ejemplo, ¿no?
Cuando yo tengo una función que es oscilante y que varía entre -1 y 1, a medida que x crece indefinidamente, no voy a poder decir cuándo, qué valor adquiere ese límite. No es que sea indeterminado, no entra dentro de los casos de las indeterminaciones, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, todas las otras, que son 7, no entra dentro de esos casos, sino que tenemos el caso de esto que es un límite que sería oscilante. Porque no sé si vale 1, -1 o un valor intermedio. En ese caso decimos que no existe porque la función es oscilante. Lo que está abajo, yo no sé si el otro día se los había mostrado, me parece que sí, pero lo vuelvo a retomar, tampoco existe porque esto que está abajo es equivalente a lo que tengo acá. Y yo cambio la variable. Fíjense, cuando x tiende a 0, el seno de 1 sobre x tampoco existe. La gráfica es bien diferente. Ustedes la representan con GeoGebra, yo lo hice con GeoGebra, tiene esta forma. A ver, ¿qué tiene esa forma? Fíjense, cuando x se hace muy grande, 1 sobre x, ¿hacia qué valor tiende si x tiende a un valor muy grande? Tiende a 0. Y el seno, cuando el valor del argumento tiende a 0, ¿el seno hacia qué tiende? Acuérdense cómo era. Tiende a 0. Entonces, el argumento tiende a 0 cuando x se hace muy grande. Cuando x se hace muy grande, el argumento tiende a 0 y la imagen va a tender a 0. ¿Ven que acá se va como aproximando a 0 a medida que x se hace muy grande? La función esta, ¿no? Y para menos infinito también, porque cuando x se hace muy grande negativamente, este cociente se hace muy chiquito y cuando el argumento del seno es muy chiquito, cercano a 0, la tendencia de la imagen es a 0, por valores negativos, pero a 0. El problema está acá, cuando nos acercamos a 0, esto se hace muy grande, el argumento se hace muy grande. Es como acá son oscilaciones cada vez más, con frecuencias cada vez más pequeñas, por eso se muestra así. Si uno agranda acá la imagen, hace un zoom, va a ver que las oscilaciones es como que la frecuencia de oscilación se aumenta muchísimo ahí. Cuando el x se acerca a 0, el argumento del seno se hace muy grande y nos está pasando que ocurre esto. Cuando el argumento del seno es muy grande, yo no sé si es -1 o 1 la imagen, por lo tanto no existe. Y esto es lo que está pasando. A medida que me acerco a 0, esto se hace muy grande y el seno de un valor muy grande no lo puedo conocer porque no sé si está entre -1 y 1. No existe el límite cuando me acerco a 0. Como ven, acá estamos trabajando con el tema de la sustitución de variable o analizando el argumento de la función trascendente, en este caso la trigonométrica. Hay que entenderlo un poco así, hacer ese análisis, pensar en qué valores adquiere la función seno para distintos argumentos. Cuando el argumento se hace muy grande o cuando se hace muy chico. Analizar esas tendencias. Pero como ven, en estos casos, el límite no existe, no hay una indeterminación, sino que no existe directamente.